una diferencia entre los dos, o una característica de uno, o una característica de otro. ¿Algún punto importante que quieran compartir? El código CISC es más pequeño, por lo cual ocupa menos espacio en la memoria RAM. A ver, ¿quién me habla? ¿Quién dijo? Es que no sé por qué no los puedo ver. Manuel García. Ajá, sí, esa es una de las características del CISC. CISC, ¿verdad? Sí. Ok, Manuel, gracias. Pon porfa tu nombre en el chat. No, que el CISC es de instrucciones, de instrucciones multiciclo y el otro de único ciclo. Sí, también, es otra de las características. ¿Y si entendiste por qué? O bueno, esa característica, Paola. Ok, bueno, entonces ahorita vamos a platicar sobre ello. Por favor, pon tu nombre en el chat. ¿Alguien más quiere compartirnos algo más de lo que leyeron? Que el CISC es una arquitectura que tiene instrucciones, sus instrucciones son más reducidas y las del RISC son un poco más complejas. Es al revés. Es al revés, Natalia. Pero ahorita lo vemos. De todos modos, pon tu nombre, por favor. Ok. Entonces, bueno, ahora sí vamos a pasar a las características, ya un poco más resumidas. Realmente no hay mucho que hablar acerca del tema, pero sí vamos a explicar las características principales. Aquí ya lo conjunté yo, lo resumí en unas. A ver, ¿quién por ahí tiene su micro encendido? No logro ver. Natalia, también pon tu nombre, porfis. Déjenme ver quién tiene su micro encendido. Pablo, te voy a desactivar tu micro. Ok. Bueno, aquí ya lo conjunté, como les comento, en dos columnas y ya podemos ver cuál es el significado del acrónimo, ¿no? Del acrónimo CISC y RISC. Es muy fácil acordarnos porque uno es un conjunto de instrucciones complejas y el otro un conjunto de instrucciones reducidas. Entonces ya, cuando veamos CISC, que empieza con C, pues es el de las complejas, y RISC, pues tiene la R de instrucciones reducidas. Entonces ya con eso se nos va a grabar más rápido. En cuanto al set de instrucciones complejas, pues como tal dice su nombre, tiene un set de instrucciones complejas. ¿Qué significa eso? Pues que la instrucción que realiza es más compleja que, por ejemplo, solamente hacer un movimiento, ¿no? Un movimiento de de guardar un dato en otro lugar, no sé, moverlo de la dirección tal a la dirección tal, pues es una operación sencilla, simple. Pero una multiplicación ya no lo es, porque una multiplicación ya implica otras operaciones sencillas, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la idea. Los ejemplos de estas arquitecturas tipo, bueno, que tienen un set de instrucciones complejo, bueno, pues tenemos la Intel X86, toda su familia, la Motorola 68000 de esa serie, PDP-11, y bueno, estos solamente son ejemplos. Yo en la licenciatura estuve trabajando con Intel X86. En ese entonces no sabía ni qué onda, yo creo que estaba igual que ustedes. No sabía ni qué onda, ¿no? Pero en ese entonces esa era la que nos ponían a trabajar en clase, la X86.
Una de sus características o las dos características principales, bueno, es que aquí puse lo más representativo y lo más conciso, es que las instrucciones pues realizan operaciones complejas, como ya les había dicho, pero aquí se los repito porque son dos de las características principales y las que definen a este set de instrucciones. Otra, muy importante, que los formatos de las instrucciones no son uniformes. Si ya vieron en el ejemplo anterior, me regreso. Se fijan que a la hora de tener las instrucciones en binario, no tienen la misma longitud, no tienen el mismo número de bits, todas, ¿no? Cuando ya se están traduciendo a binario, fíjense que tienen distinto tamaño. Por ejemplo, la primera línea o la línea 2 tiene 2, 4, 6, tiene 8 bits. Y la que sigue, pues tiene 2, 4, 6, tiene el doble. Entonces, esa es otra característica, que el formato de sus instrucciones no es uniforme. Luego, trata de mejorar la densidad de código, que es lo que mencionaba, déjenme ver quién fue, Manuel. Manuel nos comentó esa parte, que precisamente como tenemos operaciones más complejas, operaciones más complejas, pues al final nos queda un código un poquito más corto, ¿no? También depende, pero en general eso nos permite que se ocupe menor espacio en memoria, porque estamos metiendo varias operaciones en una, ¿no? Y dice, ¿para qué? Bueno, lo que les explicaba, porque el sistema de computadora puede usar una pequeña cantidad de memoria y eso incluye la caché. Y bueno, después vemos esa parte. Entonces, eso nos permite guardar muchas instrucciones como sea posible para reducir el costo y mejorar el rendimiento. Entonces, es también muy importante porque ya si se fijan, pues eso ya nos permite tener un mejor rendimiento en cuanto a costo y tal vez energía. Luego, dos medidas que reducen el tamaño del código son estas dos, el microcódigo y el tamaño que es variable, como ya lo vimos acá en el ejemplo anterior. O sea, esto también tiene sus pros y sus contras. Uno de esos pros, pues es que reduce el tamaño del código. Y el microcódigo después lo vamos a ver a detalle, porque vamos a hacer ahí operaciones a mano. Nosotros vamos a hacer las operaciones a manita con los bits y ahí es cuando vamos a ver lo del microcódigo. Entonces, en resumen, o resumiendo todas las características del set de instrucciones complejo, pues más o menos se puede entender estos puntos. Ahora, si nos ponemos a leer la parte del set de instrucciones reducido, vamos a ver cuál es su diferencia. Pues primero, el set de instrucciones es simple, tenemos operaciones simples y ya. ¿Cuáles son sus dos características principales? Bueno, el tamaño o el formato de la instrucción es fijo. Nos regresamos aquí y aquí, por ejemplo, todas tienen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Todas son instrucciones en este ejemplo. Depende del set de instrucciones, pero en este ejemplo todas son de 32 bits. Esto hace que nosotros podamos ejecutar una instrucción en un ciclo y ya después vemos que es esa parte que también asegúrate de llamar la atención, que también nos lo mencionó su compañera. Vamos a ver quién fue. Paola nos mencionó esa parte de que se podía hacer en un ciclo de reloj y el CISC en un multiciclo. Vamos a ver ahí por qué es multiciclo y por qué es un ciclo. Otra de las características principales de este set de instrucciones reducido es la arquitectura de carga y de guardar, de salvar, de guardar y salvar. Ahorita vemos un poquito más a detalle de esos. Y los ejemplos, pues los ejemplos son estas marcas que tenemos aquí. Entonces, si se fijan, pues las diferencias se pueden entender fácil aquí con estas dos columnas. No sé si tengan alguna duda
nada más de estos puntos. Ahorita vamos a entrar en detalle de algunas cosas, pero por ejemplo de esta tabla, que cada línea de esta tabla, cada idea de esta tabla se entienda. ¿Tienen alguna duda o algo que no se haya entendido de la tabla, bueno, de esta diapositiva? De momento no, maestra. No. Ok. Está fácil, ¿no? Luego, vamos a hacer un paréntesis sobre las unidades. Por ejemplo, aquí hemos escuchado, no sé, una cantidad X, la que sea, aquí estoy poniendo 8 gigabytes y por ejemplo aquí 4 gigahertz. Entonces, en algún momento ustedes pudieran confundirse con las G, ¿no? Que ambos son gigas y tal vez ustedes hacen la conversión del mismo modo. Sin embargo, una está, ya puedo señalar, una nos está indicando capacidad de memoria, capacidad de almacenamiento, y la otra la frecuencia del reloj. Por lo tanto, sus unidades no son las mismas. Una está en base 2, que es la de capacidad de memoria, y otra está en base 10. Por lo tanto, cuando hagamos esas conversiones, pues obviamente una va a ser por 10 a la 9 en caso de los gigas y la otra 2 a la 30 en caso de capacidad de memoria. Para que a la hora de hacer las conversiones ustedes no se confundan y hagan la conversión correcta. Ajá. Bueno, la información digital se da comúnmente en bytes, que son 8 bits. Yo creo que eso sí lo saben. En la mayoría de las arquitecturas, luego vamos a leer que existen hard word, word y long word. La word casi siempre vamos a pensar que es un dato de 32 bits. Entonces, por lo tanto, la media palabra va a ser de 16 y el doble de la palabra va a ser 64. Pero en cierta arquitectura, me parece que es la X86, ahorita no tengo bien el dato, la palabra la toman como que es de 16. Entonces, la media palabra sería de 8 y el doble sería de 32. Pero comúnmente, cuando decimos Word, es de 32 bits. Entonces ustedes siempre a partir de ahorita, si no lo vieron antes, pues a partir de ahorita tienen que tener bien presente esta tabla de conversiones. A lo mejor la de la derecha, ¿no? La de frecuencia de reloj, ahorita un tanto no. Yo creo que de la mitad del curso en adelante, pero sí ahorita ya, toda esta parte de capacidad de memoria. Que sepan bien las conversiones de kilos a megas, a gigas y de regreso. El kilo, pues son 1024 bits o bytes. Vamos a estar manejando bytes o bits. Bueno, ya yo se los estaré indicando, pero al final de cuentas son 1024, 2 a la 10, ¿no? Y mega, 2 a la 20 y así sucesivamente. Entonces, para que busquen esta tablita y la tengan por ahí para consultarla. Pero ya después con el uso uno se va aprendiendo estas cantidades. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un CPU que tiene o que utiliza un conjunto de instrucciones reducidas. Este es un ejemplo muy general de cómo veríamos nosotros un set de instrucciones reducido, cómo es que funciona. Acuérdense que el reducido se hace en un ciclo. ¿Por qué? Bueno, el hecho de que se pueda hacer en un ciclo es porque todas las instrucciones tienen el mismo tamaño. Entonces vamos a ver aquí qué es lo que se puede hacer. Bueno, pues vamos a tener, ya les había comentado que, bueno, esta es una computadora, no sé si ya revisaron y si se acuerdan que vimos en las primeras diapositivas cuáles eran las partes de una computadora, no de un sistema informático, sino de una computadora. Pues aquí tenemos la memoria y aquí tenemos el CPU. En el caso de la memoria, nos vamos a encontrar con un pedazo, bueno,
ahorita en otra presentación que les tengo, vamos a ver las distintas arquitecturas. Hay unas que utilizan 2 memorias y hay unas que utiliza una memoria. Ahorita no le vamos a poner nombre, nada más vamos a ver este ejemplo, esta imagen en específico que tiene 2. Tiene 2 memorias. Una es la memoria de datos y otra es la memoria de instrucciones. Esta memoria está dividida en 2, pero existe una arquitectura donde la memoria es una sola, pero ahí nosotros la dividimos, por ejemplo, diciendo las primeras direcciones o las direcciones de la 0 a tal, vamos a tener la memoria de datos y de ese número hasta el final de la memoria, pues va a ser la memoria de instrucciones o al revés. O en algún otro posición de la memoria. O sea, en la misma memoria vamos a tener estas 2 cosas, los datos y las instrucciones. En este caso no, son 2. Bueno, también vamos a tener un archivo de registros, ya les había platicado de él. Si no, vamos a regresarnos en la parte donde lo menciono. Ajá, acá. Multiplexores, ALUs, archivos de registro y unidad de control. La unidad de control es la que decodifica instrucciones y controla las operaciones de todos los componentes. Ajá, ok, entonces aquí fue donde se los mencioné. Ok, entonces aquí tenemos el archivo de registros. Si se fijan, tenemos varios multiplexores, tenemos una ALU, que es la unidad aritmética lógica que se encarga de hacer las operaciones aritméticas y lógicas, tal cual su nombre lo dice. Y un PC. El PC es el contador del programa. Bueno, hagan de cuenta que nosotros ya que tenemos un código como ¿cuál? Un código como este código, ya sea bueno, en este caso sí sería porque estamos viendo el ejemplo de una RISC. Hagan de cuenta que tenemos guardado en un archivo, en memoria, este código que está aquí. Este sería aquí estarían las instrucciones que tenemos que seguir paso a paso. Entonces, estas se van a ejecutar de modo secuencial y va a ir haciendo cada cosa que dice el programa. Ajá, cada instrucción la va a ir ejecutando. ¿Quién se encarga de estar ejecutando las instrucciones? Pues el CPU. El CPU es el que se encarga de ejecutar las instrucciones. Entonces, obviamente, si empieza aquí, pues la que sigue sería esta y la que sigue sería esta. Y a lo mejor aquí va a haber saltos, ¿no? Porque también en las instrucciones también tenemos saltos. Sí es lineal, pero tal vez hay una instrucción que diga, de aquí vete a tal. Ajá, pero de todos modos sigue siendo lineal. Ya que termina ese salto, pues se regresa donde se quedó y sigue con el orden de las instrucciones del programa. Entonces, sabiendo eso, bueno, pues aquí vamos a tener archivo de registros, vamos a tener varios registros, el número de registros es fijo y nos va a auxiliar al hacer las operaciones. ¿Qué operaciones? Bueno, las operaciones simples, porque estamos viendo un RISC, y las va a hacer la ALU. Entonces la ALU va a poder sumar, restar, dependiendo, ¿no?, de qué operaciones esté haciendo la RISC, son las operaciones simples que va a estar haciendo la ALU. Entonces, por ejemplo, va a sumar, va a restar y tal vez tenga todas las lógicas. Ahorita no pongo que multiplique ni divide porque tal vez esa no la pueda hacer en este ejemplo, pero bueno, esta es la que se encarga de hacerlo. Este PC que está aquí, ¿se acuerdan que les platiqué que el programa va lineal, ¿no? Va diciendo, ahora haz esta instrucción, ahora haz la que sigue, ahora haz la que sigue. Ay, aquí hay un salto, entonces tienes que irte 10 líneas más abajo. Y ya que acabes te regresas. ¿Quién es la que, cuál es el elemento que guarda esta información de en dónde me quedé y en dónde voy? Pues es el PC, el contador de programa. Ese es el que va contando en qué línea voy. Y cuando digo línea, me estoy refiriendo a qué dirección de la memoria estoy apuntando
para que ejecute esa instrucción. Esta información de en qué instrucción estoy, pues obviamente está en la memoria de instrucciones. Ajá, en la memoria de programa, también se llama memoria de programa. Esa información está aquí y entonces por eso es que si se fijan hay conexión entre el PC y la memoria de instrucciones. En cuanto a la memoria de datos, ¿por qué existe? Bueno, porque en las instrucciones nosotros vamos a poder tener instrucciones que estén haciendo operaciones y esos operandos que se van a utilizar puede que estén directamente en la instrucción o puede que tengamos que irlos a leer de algún lado. Ese algún lado puede ser el archivo de registros. Esos datos pueden estar guardados aquí o pueden estar guardados en la memoria de datos. Por eso es que la ALU le llegan, bueno, aquí es el primer operando. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos haciendo una suma. Entonces, ¿quién va a sumar con quién? Bueno, pues aquí dice, aquí me vas a poner el operando 1 y aquí el operando 2 para yo poderlo sumar. Pero estos dos operandos, como les digo, puede que lleguen aquí, puede que lleguen del archivo de registros o puede que lleguen ¿de dónde? De la misma instrucción. ¿Se acuerdan que vimos, o bueno, no me acuerdo si se los mencioné, que hay instrucciones inmediatas? Eso significa que si yo voy a decir que voy a hacer una suma, pues creo que, a ver, déjenme ver, creo que sí viene aquí. Ajá, esta es una suma. No, esta es de registros, esta no es inmediata. Esta tampoco. Ok, lo que trato de decirles, por ejemplo, aquí si se acuerdan, teníamos una suma sin signo. Y aquí nos decía, vamos a ir al registro fuente número 4 y vamos a hacer la suma de ese 4 con lo que esté en el registro número 6. Entonces, voy a ir a buscar esos registros, saco el valor que tengan ahí, el dato que tengan ahí guardado, los voy a sumar y el resultado lo voy a escribir en el registro 6 nuevamente. Entonces, si se fijan, lo que hizo esta instrucción es ir a buscar al archivo de registros los datos para sumarlos y después el resultado, ¿dónde lo guardo? Ahí mismo, en el mismo archivo de registros. Entonces, aquí va a buscar a un registro. Por lo tanto, esta operación estaría haciendo esto. Le dice la ALU, quiero que sumes lo que hay en el registro 4. El registro 4 está por aquí, pues es el 4. Y luego me sumas lo que esté en el 6, en el registro 6. Por eso es que tiene este multiplexor, porque puede que el dato venga del archivo de registros o venga de otro lado. Pero en este caso, como esta instrucción en específico dice que el dato viene de aquí. Y luego el resultado lo va a guardar ¿dónde? Pues aquí tiene un caminito para poder guardar esa información nuevamente en el archivo de registros, que es lo que está haciendo esa instrucción que acabamos de ver. Lo que hizo fue volver a guardar en el número 6, reescribió lo que había ahí y guardó el resultado. No sé si esa parte se entiende. Lo de la instrucción, esta instrucción que está aquí. Ahí. Esta instrucción, ¿cómo es que se hace en la arquitectura RISC? ¿Sí se entiende? Más o menos, o en dónde tienen duda. Muchachos. Sí se entiende, maestro. Ok, va esa. ¿Y los demás? ¿Sí me escucha, maestro? Sí, maestro. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, podría volver a repetir esa parte, como que me conflicté un poquito. Ok, perdón, no había leído el chat. Ajá, lo que pasa es que ahorita yo creo que los revolví con los tipos de instrucciones. Hay varios tipos de instrucciones, que eso todavía no lo vemos. En el ejemplo que vimos aquí,
Esta es una instrucción y aquí no, bueno, y aquí yo les pongo la explicación de lo que hace y cómo lo hace. Es una suma sin signo en donde nos dice, según la posición en donde está, bueno, según el formato de la instrucción, este es un formato. Según este formato nos dice que este elemento de aquí es un operando, este elemento de aquí es otro operando, y cuando se haga la suma de lo que tienen estos dos guardados, pues se va a guardar en el 6. Es como si tuviéramos nuestro archivo de registros. Este es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. En una arquitectura, ejemplo, esto les había dicho que son fijos. Hagan de cuenta que son, ahorita un ejemplo que tengo fresco, son 32 registros en total. Entonces, este archivo de registros llegaría hasta el 31, del 0 al 31. Aquí puse unos puntos suspensivos para ver qué sigue, ¿no? Este archivo de registros tiene 32 registros. Entonces, vamos a poner números al azar. Por ejemplo, este va a ser el 2, este va a ser el 3, este va a ser el 5. Ay, se me hace que no puedo cambiar el color, ¿verdad? A ver. Ok, ya vi. Este es el 2, este es el 3. Lo de rojo es son los registros y obviamente están numerados. Lo que estoy poniendo en negro es el valor, lo que está guardado en cada uno de esos registros. Entonces, no sé, aquí que tengamos un 0, aquí un 1, aquí otro 1, aquí un 9, aquí un 11, aquí un 30 y aquí un 27, no sé. ¿De qué tamaño pueden ser los números que estén ahí guardados? Dependiendo de la arquitectura. En el ejemplo que ahorita yo tengo en mente es una arquitectura RISC. Cada registro es de 32 bits. Entonces podremos poner números desde 2 a la 0, o sea, desde un bit, hasta 2 a la 31. Hasta 2 a la 32, perdón. Entonces, podremos poner números más grandes, ¿no? Ahorita estamos poniendo números pequeñitos. Entonces nos dice esta operación. Vamos a sumar lo que está en el registro 4 más lo que está en el registro 6. Ok, vamos a hacerlo. Ay. Lo que está en el 4, que es un 1, y lo que está en el 6. Que es un 9. Vamos a sumarlo. ¿Cuánto nos da? Nos da 10. Y dice, lo que te dé de resultado, guárdalo en el registro destino. ¿Cuál es el registro destino? El que está más a la izquierda, que es el registro 6. Entonces, aquí ya no vamos a tener un 9. Se va a sobreescribir con el valor
10. Eso es lo que estaría haciendo esa instrucción. Solamente que aquí los registros están, ¿cómo se dice? Están nombrados por número. En este set de instrucciones es así. El formato de las instrucciones es así. En este otro, en lugar de estar nombrados por sus números, están nombrados por letras. Entonces aquí igual tendríamos que ir a buscar en un archivo de registros. Vamos a suponer que también son 32 registros, pues, ¿dónde está el que se llama SX? ¿Dónde está el que se llama EBX? Y ahí encontraríamos los operandos que voy a sumar. Y después el destino, ¿cuál nos dice? Según aquí el formato nos dice que el destino registro es el mismo que del final. O sea que vamos a escribirlo. Que si aquí había un 6 y aquí un 4, pues los vamos a sumar. Pero según este formato, vamos a guardarlo en el que se llama EBX. Entonces este ya no sería 4, se reescribiría con un 10. Son dos formatos de instrucciones distintos, tendríamos que estudiar uno en específico, pero básicamente esa es la idea. Van a ir a buscar a un lugar el dato que van a operar y lo van a guardar en donde diga la instrucción. En estas dos, ¿cuál es lo que coincide? Pues que se sobrescribe uno de los dos registros para poder poner el resultado. ¿Sí se entiende eso? ¿Hasta ahí? Sí, maestra, ya quedó más claro. Ajá, entonces, ya que sabemos aquí dibujando el archivo de registros cómo se hizo la operación y en dónde se guardó el resultado, ahora sí podemos verlo en el diagrama. Entonces aquí en el diagrama, eso es lo que pasa. La ALU dice, ok, dame mi operando 1 o mi operando A y va y lo busca del registro 4. Digo, poniendo como ejemplo el ejemplo que ahorita les puse. Entonces va y saca el valor que está ahí, ¿no? El dato que está guardado ahí. Y luego va y busca en el registro 6. Ajá, ok, ya te hice la operación, el resultado fue 10, te lo voy a guardar donde dices. Ajá, porque donde dices, la instrucción dice que lo reescriba en el registro 6. Entonces, el resultado voy y te lo voy a guardar en el registro 6. ¿Por qué hay multiplexores? Porque hay varios tipos de instrucciones. Estas instrucciones que les comenté ahorita, pues van y buscan los operandos del archivo de registros. Pero hay otras donde los datos que vas a operar no están guardados aquí. Es posible que estén en la memoria de datos o es posible que la misma instrucción te dé los números. Si la misma instrucción te da los números, se llama instrucción inmediata. Entonces, ¿cómo se vería una instrucción inmediata? Pues se vería así de simple. Diría, bueno, ahorita me estoy inventando mi instrucción que le voy a llamar add, no sé, por ponerle un nombre, add 24, no sé, me estoy inventando mi instrucción. Esta instrucción sería inmediata. Entonces aquí yo le diría un 2 y un 4. Y luego le diría, no sé, bueno, no, el 0 no. Esperen. Ahorita les explico por qué el 0 no. Entonces, yo que tengo este set de instrucciones que me acabo de inventar, digo, el formato es así. Vas a sumar lo que esté aquí en medio más lo que esté aquí y lo vas a guardar en el registro 2. Entonces, si se fijan,
pues yo ya estoy dando los números, no estoy dando un número de registro. Eso es para este tipo de instrucción. Es que hay distintos modos de identificarlas. O sea, no hay modo de que se confunda. De hecho, hay algunas que tienen una I de inmediato. Entonces, tienen cierto formato que el CPU no se confunde. O sea, el hardware no se confunde porque aquí nosotros le estamos poniendo un nombre, pero realmente a la hora que se traduce esa instrucción, tiene cierto código de bits, cierto número de bits que la hace única. Y por eso es que el CPU sabe qué hacer con ella y dónde buscar la información y dónde guardarla otra vez. Ahorita lo estamos viendo con letras, pero como les digo, al final de cuentas el CPU hace una traducción. Entonces yo con esto, que es add I de inmediata, pues estoy diciendo que sume el 4 más el 3 y el resultado, que es un 7, me lo guarde en el registro 2. Entonces en el registro 2 yo voy a tener un 7. Como yo aquí le di directamente los valores que quiero sumar, que es lo mismo que estarle dando constantes, pues a eso se le llama una instrucción inmediata. Entonces, como les digo, hay distintos tipos de instrucción. Las instrucciones que van y buscan dentro de los registros, las instrucciones que ya tienen los valores en la misma instrucción, u otros que van a buscar a los datos, a la memoria de datos. Hay otras instrucciones que no hacen operaciones, sino que son saltos. Hay operaciones de saltos en la que van a estar saltando, no sé, en la memoria de datos o... Sí, en la memoria de datos, entre otras. ¿Qué más? Bueno, por eso es que están los multiplexores, porque la fuente puede venir de varios lados, ya vimos. Puede venir tanto de aquí del archivo de registros como de la misma instrucción y por eso es que quedan así los multiplexores. El PC es el que lleva la cuenta, en qué instrucción me quedé, cuál sigue, por eso es que cada uno de estos elementos es importante para explicar ahorita estas instrucciones que vimos. ¿Tienen dudas? ¿Más o menos? De momento no, maestra. Ya quedó más claro. Gracias. Ok. ¿Los demás? Hasta ahora no, maestra. No, maestra. Ok, a ver, déjenme ver la hora porque esta vez vamos a terminar la clase un poquito antes. Ah, ya es hora, ¿verdad? Ok. Entonces, déjenme sigo con la siguiente presentación. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un paréntesis para explicar esa parte de cuando decimos que la arquitectura, que el set de instrucciones CISC nos permite hacer pipeline o hacer multiciclo, porque no lo hace en un solo ciclo de reloj. Eso me faltó mencionarles en la diapositiva pasada, que al hacer así, al tener esos elementos de hardware y al hacer la instrucción de ese modo que la ALU reciba así la información y después la regrese al registro donde la va a guardar, eso lo puede hacer de una sola vez. O sea, en un instante lee los datos que va a operar y en ese mismo instante podemos obtener la suma y ya podemos irla guardando en donde se tenga que guardar. Por eso es que se dice que se hace en un solo ciclo. En este caso, cuando no es en un solo ciclo, sino es en varios, pues hagan de cuenta que estamos
haciendo la ejecución de la instrucción por partes. Ajá, entonces al hacerlo por partes es lo que a veces escuchan que se llama pipeline. Es lo que vamos a ver ahorita. Estamos haciendo este paréntesis para poder entender mejor eso. ¿Por qué multiciclo y por qué un solo ciclo? Bueno, también en español vamos a encontrar que pipeline se encuentra como segmentación encausada, pero casi siempre lo que vamos a escuchar es pipeline. Pero cuando escuchan segmentación encausada, pues es eso, aunque se lea más confuso. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que logramos con el pipeline? Bueno, pues lo que se quiere lograr es tener varias cosas a la vez. Ajá, paralelismo, pero sin tener componentes repetidos. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para hacer eso? Bueno, pues debemos tener varias etapas. Aquí está un ejemplo de cómo será una estructura básica de un procesador segmentado. Vamos a tener, por ejemplo, estas dos etapas, estas 4 etapas, la 1, la 2, la 3 y la 4, y la vamos a estar dividiendo. Ajá, si se fijan aquí ahorita va una tras otra, una tras otra, una tras otra. Un procesador segmentado de ciertas etapas es en un principio ese número de veces más rápido que si no tuviera esa tecnología. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ahorita que ya vimos qué es una instrucción y que el CPU ejecuta esa instrucción, pues aquí están las tareas de lo que debería hacerse, de lo que debería hacer el CPU para poder ejecutar una instrucción. Primero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Va a traer la instrucción. ¿De dónde? De la memoria de instrucciones. ¿Se acuerdan? De la memoria de instrucciones. Entonces, lo primero que tiene que hacer el CPU para poder ejecutar una instrucción, que esa es su tarea, ejecutar la instrucción, pues primero tiene que ir a traer, lo señalo, primero tiene que ir a traer, ¿se ven dos? ¿Se ven dos apuntadores o nada más yo veo 2 apuntadores? Nomás se ve uno. Ah, ok. Yo veo 2. Sí, maestra, nomás se ve uno. Ok. Entonces, bueno, primero voy a traer la instrucción de la memoria de instrucciones. Después, ¿se acuerdan que les platiqué? Bueno, ahorita lo estamos viendo con nombre, pero realmente tiene su código. La instrucción tiene un código binario que la hace única y entonces con eso es posible que identifique el CPU qué tipo de instrucción es, dónde va a ir por los operandos y dónde los va a guardar. Esa parte donde identifica todas esas partes se llama decodificación. Entonces el CPU decodifica la instrucción y dice, ok, esta es la instrucción que tú me estás dando. Lo que yo estoy viendo aquí es que quieres que vaya por el operando al registro tal. Y luego quieres que vaya por el otro operando a tal registro. Y luego quieres que te los guarde en el último. Ok. Y tal vez es posible que esa instrucción no sea así, sino, ok, ya me estás dando aquí los valores que quieres que yo sume. Entonces, toda esa parte se ve en la decodificación. Después, en caso de que no fuera inmediata, en caso de que tuviera que ir por los operandos, pues ¿a dónde los va a traer? Depende, ¿no? Puede ser la memoria de datos o puede ser los mismos registros. Por eso aquí nada más viene como traer operandos, o sea, de algún lugar los tiene que traer en caso de que no sea la instrucción inmediata. Y después, pues finalmente, como ya tiene todas las partes que necesita, pues ya la ejecuta. Entonces, ejecutar una instrucción la dividieron en 4 tareas. La tarea 1, la tarea 2, la tarea 3 y la tarea 4. Y la I, bueno, pues se refiere a instrucción. O sea que primero va a ser una instrucción y después otra instrucción y después otra y después otra y después otra. Para poderlas diferenciar, pues le pusieron instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, instrucción 4. Entonces, primero, aquí vamos a ver en el tiempo. En el tiempo vamos a tener la instrucción 1. ¿Qué es lo que va a pasar con la instrucción 1? Ok, ya tengo la instrucción 1, dice aquí, voy a traer la instrucción. En la siguiente etapa o en el siguiente momento la voy a decodificar. Y en el siguiente momento voy a traer los operandos y en el siguiente tiempo la voy a ejecutar.
Entonces, hasta el tiempo 5 está saliendo la instrucción ya ejecutada, o sea, ya ejecutó la instrucción 1 el CPU. Pero como está dividido en etapas, pues yo puedo hacer 2 etapas o todas las etapas a la vez. Por eso es que en el tiempo 2, cuando yo estoy decodificando, pues fácilmente puedo ir ya por la instrucción 2. Mientras yo decodifico la instrucción 1, puedo ir por la instrucción 2. Y mientras yo traigo los operandos de la instrucción 1, puedo decodificar la instrucción 2 y de una vez puedo ir a traer la instrucción 3. Y mientras yo ya estoy ejecutando la instrucción 1, traigo los operandos de la instrucción 2, decodifico la instrucción 3 y pues alcanzo a traer la instrucción 4. Por lo tanto, la instrucción 1 se tarda en ejecutarse ¿cuánto tiempo? Pues serían los 7 tiempos, ¿no? Bueno, los 6. Acá están los tiempos. ¿Cuánto se tardó? La instrucción que, perdón, usted. Instrucción La uno. 4. 4 tiempos, maestro. Ajá. Si se fijan, se tardó 4 en lo que trajo la instrucción, en lo que la decodificó, en lo que trajo los operandos y en lo que la ejecutó. Fueron 4 tiempos que se tardó en ejecutar la instrucción 1. Pero fíjense cuánto tiempo ahora se tardó en ejecutarse la instrucción 2. ¿Cuánto? 5 tiempos. 5. Sí, o sea, si se fijan en la tabla y cuentan, pues más bien salió en el tiempo 5, pero a lo que me refiero, si ustedes están aquí arriba recibiendo las instrucciones ejecutadas, pues se tuvieron que esperar 1, 2, 3, 4 tiempos en recibir la instrucción 1. Ahí están esperando 4 tiempos en recibir la instrucción 1 ya ejecutada. Pero después para recibir la instrucción 2 ya no se tuvieron que esperar 4. Ya solamente se tuvieron que esperar ¿cuánto? Pues ya solo uno, ¿no? Tiempo. Ajá, ya solamente un tiempo. Y entonces eso es lo que hace el pipeline. Al dividir en etapas, pues se pueden ejecutar algunas al mismo tiempo y entonces estamos haciendo ya paralelismo. Aunque la primera se tardó los 4 tiempos, pues las que siguen ya solamente se tarda 1. Entonces, por lo tanto, también la instrucción 3 ya nada más se tardó un solo tiempo porque se están haciendo al mismo tiempo las tareas. Ajá, de forma paralela. Más o menos eso se quiere representar con esta gráfica. ¿Sí se entendió? Ahorita vamos a ver otro ejemplo de cómo es que se están ejecutando tareas al mismo tiempo. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda con esta diapositiva? De momento todo bien. Ok. Vamos a, viene más adelantito. Bueno. Entonces, aquí se fijan, tenemos una arquitectura de un CPU en donde tenemos 2 memorias, una memoria de datos y la otra memoria de instrucciones. Aquí le llaman memoria de programa, pero es lo mismo. Es lo mismo que les mostraba en el otro diagrama. Estas son 2 memorias. Aquí está la sección de entradas y salidas. Depende del libro que estén leyendo, pero si se fijan, las partes esenciales de la CPU son las mismas. Las memorias, aquí donde están los registros, etcétera. Aquí los conforman o los agrupan de manera distinta, pero ustedes ya son capaces de identificar esas partes básicas. Aquí está la parte de interfaz de entrada-salida que ustedes, que les mencioné. Y luego aquí, aquí está la ALU y todo lo demás, y el controlador. Ahora, algo que no les mencioné en el diagrama pasado, por ejemplo, les dije, bueno, a veces vamos a tener los operandos del registro, del archivo de registros, pero a veces los vamos a tener de la misma instrucción y a veces de la memoria de datos, eso se los mencioné. Pero no les dije quién decide eso, o sea, quién controla los multiplexores.
porque eso es el control que le va a decir al multiplexor cuál es el dato que tiene que salir. ¿Tiene que salir el dato que está en el archivo de registros o tiene que salir el dato que viene de la instrucción? O sea, ¿quién controla ese multiplexor? Bueno, pues el elemento que controla ese multiplexor es la unidad de control. En este caso sería esta. La otra también debería tener ese módulo. Entonces el controlador es el que realmente está moviendo todos los hilos o está moviendo por dónde tiene que pasar los datos para que se comporte como se tiene que comportar, ¿no? Entonces el controlador es el que anda moviendo ahí los multiplexores y anda tomando en cuenta las cuentas del PC, las direcciones, etcétera. Esa parte la hace el módulo que se llama controlador. Bueno, entonces el pipeline es una técnica de implementación donde múltiples instrucciones son superpuestas en la ejecución, dando una ventaja de paralelismo que existe entre las acciones necesarias para ejecutar una instrucción. Entonces, hoy el pipeline es la técnica clave de implementación usada para hacer procesadores más rápidos e incluso procesadores con un costo menos que $1. Bueno, aquí yo creo que está mal escrito, pero bueno, ahora tenemos procesadores más rápidos. Y entonces, un ejemplo más gráfico del pipeline es, por ejemplo, una línea de ensamblaje, en la que tenemos aquí cada paso que tiene que llevarse a cabo para tener un auto, para ensamblar un auto. Entonces, si se fijan, primero está esta imagen, luego la están soldando, luego le están poniendo, pues sí, las partes de los lados, luego la parte de arriba, luego los vidrios y llantas y luego ya quedó. Entonces, el primer auto se tardó ¿cuántos tiempos en estar listo? Pues se tardó 1, 2, 3, 4, 5 tiempos en estar listo. Pero el auto que sigue ya únicamente se tardó un tiempo. Entonces, esto es lo mismo que vimos en la gráfica, en la primera gráfica, pero aquí con un auto. Yo creo que con el auto pues se queda más clara la idea del pipeline. ¿Sí? ¿O no? Sí, maestra, queda más claro. Sí, es que más o menos es así. De eso se trata, de hacer cosas al mismo tiempo. Y entonces sí, aunque el primero se tarde lo que se tenga que tardar, los demás ya no. Los que le siguen ya no. Cada etapa contribuye a la construcción del auto, cada paso opera en paralelo con otros pasos, aunque sobre un auto distinto. En pipeline, cada paso completa una parte de la instrucción. Las tareas que les mencionaba. Primero vamos a traer los operandos, vamos a traer la instrucción, luego decodificamos, luego traemos los operandos y ejecutamos. Entonces así funciona una línea de ensamblajes. Vamos a ver el throughput, que es definido como el número de autos por hora. Siempre vamos a ver el throughput o el rendimiento del número de datos o el número de datos por tiempo, por unidad de tiempo. Aquí si lo vemos con respecto a la línea de ensamblaje, pues sería el número de autos por hora, ¿no? Y es determinado por qué tan seguido un auto sale de la línea de ensamblaje. Así es más o menos la idea del throughput y así es más o menos como nosotros lo vamos a ver en nuestros diseños de circuitos. ¿Cuántos datos se van a estar procesando por segundo, por nanosegundo, etcétera? Siempre va a ser por tiempo, por unidad de tiempo. Asimismo, el throughput de una instrucción pipeline es determinado por qué tan seguido una instrucción sale del pipeline. Era lo que les mencionaba ahorita. A ver, déjenme mover el videíto. Las etapas están unidas una tras otra y todas deben estar listas para proceder al mismo tiempo. El tiempo requerido entre cada etapa es un ciclo de procesador. En una computadora este ciclo de procesador es casi siempre un ciclo de reloj. Entonces aquí, pues, en lugar de decir un tiempo, decimos un ciclo de reloj. En el ejemplo del auto, pues hagan de cuenta que se tardó 5 ciclos de reloj, ¿no? Por eso es multiciclo, más de uno. Entonces, el objetivo de un diseñador de pipeline pues es balancear el tamaño de cada etapa del pipeline. Si las etapas si están balanceadas, entonces el tiempo por instrucción sobre el procesador pipeline es igual a
a esta operación, que es el tiempo por instrucción entre el número de etapas. Entonces, cuando nos pregunten cuál es la velocidad del pipeline, pues le vamos a decir que es igual al número de etapas, por la operación que hicimos en la diapositiva pasada. Entonces, cuando las etapas regularmente no es así, o sea, no están balanceadas como quisiéramos, entonces, pues eso implica tener más gastos. Entonces, el tiempo por instrucción no tendrá su valor mínimo posible. El pipeline produce una reducción en el promedio de tiempo de ejecución por instrucción y es una técnica de implementación que explota el paralelismo entre las instrucciones en un flujo de instrucción secuencial. Entonces, más o menos todo lo que les platiqué, pues está aquí escrito. Viendo ahora más específicamente la arquitectura de la computadora, entonces vamos a ir viendo más o menos cada parte de la computadora. Déjenme ver hasta qué diapositiva vamos a alcanzar a ver ahorita. Ok, ya nada más terminamos estas tres. El controlador de la computadora. Bueno, este elemento es fundamental porque es el que se encarga de decirle a todos qué hacer y cuándo hacerlo. Entonces, prácticamente lo que está haciendo es coordinar las actividades que hace la computadora y determina qué es lo que se debe de hacer y en qué orden. Es cuando les digo qué hacer y cómo y cuándo. ¿Qué hace para poder hacer eso? Bueno, pues fíjense que tiene una máquina de estados. Tiene una máquina de estados y una máquina de estados lo que hace es tener señales que le estén dando órdenes, por así decirse, a los otros elementos para activarlos, desactivarlos, darles cuentas, etcétera. Entonces, la máquina de estados, sus salidas siempre van a ser señales de control, señales que le sirvan a otro módulo. No sé, a lo mejor va a estar sacando el enable de la memoria de escritura. No sé, tal vez le va a decir, ahora escribe, ahora lee. ¿En qué dirección? En tal dirección. Entonces, esta máquina de estados es únicamente, bueno, casi siempre se utiliza para eso, para señalizar control, señales de control. Y yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar porque de aquí ya sigue... ve la organización de la computadora y eso nos va a requerir un poquito más de tiempo. Y ahorita ya tengo que terminar. Ando viendo lo del laboratorio. Las llaves, ir a checar que sí se puede abrir y poder platicar con ustedes el jueves, yo creo. Entonces, para ir platicando eso, pero por lo mientras, ya saqué duplicado de llaves, ya ando viendo lo del laboratorio. Entonces, le vamos a dejar aquí, nos vemos el jueves. Y acuérdenme de platicar lo del laboratorio, ¿sale? Porfa. Claro que sí, maestra. Nos vemos. No se vayan a ir sin dudas. ¿Dudas? ¿No? No, por el momento no. Muy bien, No, espero que estén tomando nota, ¿eh? Bueno, muchachos, nos vemos el jueves. Hasta luego, maestra. Ay, hasta luego. Adiós, adiós. Estoy bien. Bye, bye. Diabolos Belias actúan luciferas caros de llave.
eterna, oculta señala la luz, frío yermo rompe en la lágrimas del corazón, sueña la vida que se ha de morir en trozos de